Bueno, y continuamos con el expresidente Ernesto Samper Pizano, él es el secretario general de UNASUR. Dejamos una pregunta pendiente, el diálogo en Venezuela. Estamos en un momento en el cual, bueno, hay mucha expectativa con respecto a si se va a reiniciar o no se va a reiniciar. Hay muchas críticas al proceso de diálogo en Venezuela. Tiene lo que aquí llamamos mala prensa, el diálogo. Bueno, ¿qué cree usted que han sido fallas o...? No, yo creo que hemos sido un poco injustos con el diálogo. Ahora, si uno mira este proceso en perspectiva, o quizás en prospectiva hacia atrás, mira, hace 2 años y medio cuando llegué a la Secretaría, había una seria inquietud por las manifestaciones violentas de la política, por el proselitismo violento. En ese momento se envió una misión de cancilleres de UNASUR, vinieron los cancilleres de Colombia, de Ecuador, de Brasil, hicieron un llamamiento a la no violencia callejera. Creo que ese tema de alguna manera lo hemos logrado superar. Ya la gente no piensa en ir a la calle a pegarle al contradictor. El diálogo ha servido para abrir espacios de confianza. Hace un año uno no podía, era impensable que uno hablara con un opositor, eso suscitaba dudas de parte del gobierno, o viceversa, si uno hablaba con el gobierno, los opositores lo estigmatizaban. Yo creo que el diálogo, como dice el Papa, que es uno de mis referentes, es un proceso para que la gente se reconozca, para que yo reconozca a mi adversario, a mi contendor, y él me reconozca a mí. Sobre esa base encontremos lugares que nos unifiquen, que nos unan. Y realmente hay temas positivos y negativos en Venezuela que deberían hoy día servir de aglutinantes en una mesa de diálogo. Por ejemplo, los temas sociales. Yo sé que hay dificultades sociales grandes, como hay en toda la región. No es el único, la economía, como decíamos ahora, no es el único país que tiene problemas económicos, pero hay que buscar la manera de salir conjuntamente de esos problemas y hay que dejar atrás los egoísmos. Entonces yo creo que... ¿Usted cree que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cedido todo lo que ha podido ceder, ha ofrecido todo lo que ha podido ofrecer para que el diálogo florezca? Yo creo que es mucho más lo que tiene la oposición para pedir del diálogo que lo que podría pedir el gobierno, y yo se lo he... Por eso le digo de ofrecer, el gobierno es el que debería. Claro, ofrecer, ¿no? El gobierno está del lado de la oferta, lo reconozco, pero ha servido internacionalmente, porque ese apoyo internacional que ha recibido el diálogo de parte del Vaticano, de parte de Naciones Unidas, de parte de la Unión Europea, la gente quiere que haya salidas pacíficas a las dificultades económicas, sociales o políticas. La gente del común sabe, y por eso las encuestas todavía dan un amplio apoyo a la salida del diálogo, saben que las salidas de conflicto y violentas no llevan a ninguna parte. Entonces creo que parte de las dificultades que hay es que no hay una visión estratégica sobre la importancia del diálogo. Ahora, ¿cómo se destranca un dominó tan complicado? Usted juega dominó, me imagino. Jugaba, pero ahora me pasé al parqués. Está muy bien. Pero bueno, un dominó tan complicado en el cual la Asamblea Nacional decreta que el presidente abandonó el cargo y el TSJ, a petición del gobierno, con el apoyo del gobierno, declara que la Asamblea Nacional está en desacato. O sea, ¿cómo se resuelve ahí usted ha tocado uno de los aspectos por los cuales estamos aquí con los expresidentes. Yo creo que tanto el gobierno como la oposición deben hacer un acto de reconocimiento mutuo para que el diálogo tenga unas bases firmes. Creo que se puede avanzar muchísimo con el diálogo, pero la base de esto es que en la mesa de negociación, primero el gobierno reconozca y ayude a que la Asamblea tenga la plenitud de sus competencias, porque es un órgano independiente, electo. UNASUR de alguna manera fue de los pocos organismos que estuvo aquí presente en las elecciones. Soy testigo de que ellos obtuvieron unos resultados muy importantes, pero también soy testigo de que el presidente de la República no vaciló esa misma noche en reconocer los resultados. A partir de esa buena fe de lado y lado, también creo que la oposición debe reconocer que el presidente es la persona que fue democráticamente elegido, es la cabeza legítima del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución y las leyes,
y si hay un reconocimiento mutuo de la legitimidad de cada uno de los poderes respecto al otro, pues el diálogo va a correr mucho más fluidamente. Ahora, presidente, en el caso de Venezuela, bueno, hay factores que han adversado el diálogo porque consideran que ha sido un instrumento utilizado por el gobierno para ganar tiempo. Otros factores políticos y no políticos han apoyado esa iniciativa. Por ejemplo, desde Globovisión nosotros hemos apoyado de manera decidida el proceso de diálogo, lo hemos dicho reiteradamente, no solamente quienes tenemos un espacio aquí, sino que ha sido política editorial del canal, pues promover el diálogo a través de campañas y a través del tratamiento de esta materia, ¿no? Sin embargo, bueno, hay factores que ven en el diálogo de una manera que tiene el gobierno de ganar tiempo y de, bueno, llegar hasta 2018 y, si es posible, sin elecciones, sin que se atraviesen las elecciones de gobernadores o las de alcaldes, retrasar lo más que se pueda ese proceso. ¿Cómo hacer para garantizar que el diálogo no siga siendo visto como una maniobra dilatoria y para que ese diálogo ofrezca realmente resultados que convenzan incluso a los más escépticos? Lo importante es identificar para qué se quiere el diálogo. Es decir, yo creo que lo primero es que tanto la oposición como el gobierno deben tener una visión de país cuando se sienten en la mesa a dialogar, porque son las comunes coincidencias las que facilitan que se solucionen las diferencias, ¿me explico? Y lo digo con la autoridad que me da el haber vivido en mi país un proceso de 50 años de enfrentamiento armado, en los cuales nadie dijo que se estaban aplazando las soluciones negociadas porque se estaba tratando de ganar tiempo o porque cada cual estaba haciendo un ejercicio en su propio beneficio. Ahora, cuando hemos logrado hacer los acuerdos de paz, cuando estamos comenzando a vivir los beneficios de un país sin guerra, nos damos cuenta de la importancia del diálogo. Y yo creo que eso es lo que deben entender los sectores venezolanos, con un profundo respeto por la oposición, con un profundo respeto por la presidencia de la República, por el Poder Ejecutivo. Elecciones tiene que haber porque las establece la Constitución, y tiene que haber un libre juego democrático, y nuestro papel como UNASUR quedó demostrado cuando avalamos las elecciones que de alguna manera le dieron la mayoría a la oposición en la Asamblea. Y lo único que nosotros estamos planteando con los expresidentes es que desde el papel de cada quien y sin que nadie renuncie a lo suyo, ni los dirigentes que pretenden llegar a ser candidatos presidenciales sientan para nada obstaculizado su derecho, ni tampoco el propio presidente de la República, pues desde bajándose al campo llano, que es el campo del diálogo, pues encuentren la manera de ayudar en los temas fundamentales para Venezuela. Hay un problema de lenguaje que tenemos aquí en Venezuela, presidente. Sí, yo lo he vivido y lo he sufrido. Hay que hacer un diccionario semántico para poder uno moverse como una especie de gato en una cristalería. Pero también hay una cosa que ayuda mucho acá, y es que ustedes son caribes y un diálogo entre los nórdicos, además de aburrido, es una cosa que puede terminar a cuchillo limpio. Aquí no, en el Caribe las cosas se solucionan frescamente. Yo creo que si se sientan a hablar, como he visto hablando, porque esas cosas no se publican, a uno en esto le anotan con sangre los goles que se meten, pero no los goles que se tapan. ¿No? Si uno se pone a ver realmente la posibilidad de que conversen dos personas que hace 16 años no se veían, que estaban en el gobierno y en la oposición, que lo he visto, hombre, eso no hay con qué pagar ese avance, ¿me explico? Claro. Eso, no, el diálogo, ¿qué resultados produce? Simple y sencillamente que se dialogue. Eso ya es un resultado considerable e importante. Sin embargo, hay un tema que pesa mucho, y sé que nos queda un minutico antes de terminar la pausa, y es el de los presos políticos. Por ejemplo, caso de, para citar uno, pues, John Goycochea, que tiene orden de libertad, una medida cautelar, y no hay manera de que se ejecute, y ha pasado más de un mes, por ejemplo. O el caso de otros tantos que están sometidos a procesos judiciales durante mucho tiempo. Casos de personas que tienen libertad ordenada por un tribunal y se mantienen detenidos, por ejemplo. Yo en eso soy totalmente institucionalista, y por eso yo he apoyado la Comisión de Verdad y Justicia, porque creo que se debe establecer un mecanismo público y efectivo para que, utilizando los instrumentos que tiene en este momento el Estado de Derecho en Venezuela,
se pueda agilizar, corregir las injusticias que haya respecto a determinados detenidos por razones humanitarias o por razones procesales, por las razones que sean. Soy más partidario de que haya unas decisiones institucionales. En todos los países hay congestión, por supuesto, en los procesos judiciales. Sé que aquí hay una especial atención sobre esto. Yo personalmente recibo muchas solicitudes semanalmente, o he recibido, que traslado directamente a los organismos judiciales, pero creo que el mecanismo de la Comisión de Verdad y Justicia que planteó el presidente, con las modificaciones que ha planteado la oposición, que yo creo que sean razonables, sería el mecanismo para que todos estos casos se tramitaran de una manera rápida, eficiente y transparentemente, que no fueran el resultado de una especie de pugilato para cada caso. Claro, tenemos que ir a la pausa, sí, para que no sea una comisión de la media verdad de cada quien, sino que sea de una sola verdad que trate de construirse. Pero bueno, vamos a la pausa y me gustaría hablar un poco sobre Donald Trump. Tema de mi especial predilección, tema, sí. ¿Usted hubiera votado por Hillary? Eso lo vamos a hablar de regreso. Ya venimos con el presidente. Siquiera me salvó la campana. Sí.